estos, se anunció, lo que provocó cierta reacción obvia, de que el mes de la patria se iba a celebrar en las escuelas cantando el himno de Nicaragua, ¿verdad? Pero no fue así. No. Después se aclaró, Sí. Bueno. diciendo que eso había sido una directriz que había dado Pero el director. era un día. El director regional Es que del distrito de Pavas para las escuelas de Pavas para cantarlo un día, el 30 de septiembre. Bueno, es que eso El 30 de septiembre, ¿verdad? Es que sí. Al final, el director de la Dirección General de la región de Pavas señalaba que eso lo hacía porque en sus escuelas la mitad de los estudiantes eran de origen nicaragüense, más o menos. Entonces, a mí me preguntaron sobre eso. Yo dije que no me preocupaba mucho, sino la forma, nada más, de cómo se exponían las cosas, porque cuando yo estaba en la escuela, creo que ustedes también, en los años 50 a nosotros nos enseñaban una visión más centroamericana. Sí. En la década del 50, cuando yo fui a la escuela, estaba la década además presidida por Marco Tulio Celedón Cambronero, un tico, y había un sentimiento centroamericanista y hasta teníamos un libro que se llamaba La Patria Grande y todo, y nos inculcaban valores centroamericanos y si no recuerdo mal nos enseñaban símbolos nacionales de Centroamérica y hasta los himnos de Centroamérica se podían cantar. Todos los himnos. Por eso, y en ese sentido, pues uno estaba acostumbrado a una visión cultural centroamericana, pero después eso varió y se formaron más bien los sentimientos más locales y se dejó de estudiar ese tipo de cosas en las escuelas nuestras, ¿verdad? Entonces, que se entone el himno de Nicaragua, a mí no me parece mal, pero que también se entonen o se enseñen también los otros himnos de Centroamérica si se quiere ser congruente. Sí. Y para ser más todavía congruente, pues no debería cerrarse el 30 de septiembre, el último día del mes, con el himno de Nicaragua, sino el 28 de septiembre, que fue el día del Acta de León, para ponerlo en términos de la independencia. Sí, histórico. ¿Verdad? Que fuera el 28 de septiembre, que fue cuando se firmó el Acta de León, que de paso es un adefesio de acta, porque eso que hasta que se aclaren los nublados del día la condicionaba. Sí. Y en esa misma perspectiva habría que entonar el 21 de septiembre el himno de Honduras y el de El Salvador, que fueron las actas correspondientes. Eso por un lado, pero por otro lado, si se trata de enseñar este tipo de valores, yo digo que está bien que se fortalezca la cultura educativa con la enseñanza de los himnos patrios, de los símbolos patrios de Centroamérica, y también desde la perspectiva del conocimiento cultural básico, la historia de Centroamérica a nivel escolar, desde nuestra perspectiva, porque si de pronto es la perspectiva de los nicas van a hacer la justificación de Somoza y de las dictaduras y de todo, no. Claro. Una historia crítica de Centroamérica que nos permita. Pero perdón, es lo que decía para terminar la idea. Tom, ese no es el himno de este atorrante que es hoy presidente de Nicaragua. Es el himno de Nicaragua, tiene una historia muy interesante, etcétera. De manera que no tiene por qué indignarlo a uno, es decir, ese espíritu antinica que pero, ha creado la chamuca y el chamuco. No, pero digamos, en términos de símbolos nacionales, el himno nacional nuestro es el primero. Sí, pues, claro. Y si se van a entonar los dos, el de Nicaragua y el de Costa Rica, por protocolo, primero el de Costa Rica y después el de Nicaragua, igual que como se ponen las banderas. Claro. Pero tiene que fortalecerse entonces un criterio más amplio de carácter educativo para poder entrarle a esos niños. Y la otra cuestión es, si son niños de tradición nicaragüense, porque son hijos de nicas, nacidos en Costa Rica, son ticos. Hijo de extranjero, nacido en Costa Rica, es costarricense. Y lo primero que tiene que aprender son los valores y símbolos nuestros, la historia y la cultura costarricense. Y el proceso educativo tiene que enseñarlos a pensar como costarricenses, a valorar lo costarricense. Y si el proceso educativo, en ese sentido, voy a decirlo groseramente, no le lava el coco a esos chiquitos, estamos fallando nosotros. Es decir, al final de cuentas, cualquier niño en el extranjero estudia primero los valores nacionales del país en que se encuentra y después lo demás. Y todos hemos tenido esa experiencia, pero
Creo que esto es importante. Sin embargo, hay una cosa en la transcripción que hicieron sus declaraciones. Creo que te embarcaron en un aspecto. La que hizo la extra. No sé, yo la vi en Facebook. No, esa la transcribí yo. Pero ahí hay una cosa muy extraña porque A mí en la extra me entrevistó y yo después... Pero como la extra sacó una frase mía muy suelta, entonces yo preferí transcribir toda y la puse en Facebook. Pero eso no lo encontré en tu sitio, lo encontré en el sitio de alguien. Pero de todas maneras, no, eso no importa. ¿Qué decía? Es que la impresión que dio es que vos habías creído que el himno de Nicaragua iba a sustituir al de Costa Rica Es en que este caso. la primera entrevista que me hicieron fue en esa dirección. Pero así está en el texto que yo leí, pues yo me quedé un poco confundido. Claro que eso es porque en ningún momento se dijo eso. inaceptable. Claro. No, pero eso fue culpa del entrevistador. Pero el asunto, Entonces, claro, yo respondí contra eso. pero hay unas contradicciones naturales creadas por la misma ley costarricense, en una de las leyes costarricenses. Por ejemplo, un costarricense que se naturaliza Nicaragüense. o gringo, Sí, lo que o sea. ruso, Sí. o un costarricense que nació de padres costarricenses en un país que lo reconoce como... Sí. Puede ocurrir que haya niños nacidos en Costa Rica de padres de otra nacionalidad que por esa razón tienen las dos nacionalidades. O hasta 3. Imagínate, padre francés, Sí, padre gringo, chiquito, nacido en Costa Rica. Sí. De todo eso me parece que hubo una sobrereacción de mucha gente basada en la creencia o la mala fe, porque por ejemplo trataron de filibustera a la ministra. Sí, claro. Sí. Y hoy hubo declaraciones de la ministra muy claras. No, Sí, no, pero de veras, entonces yo empecé a encontrar en mucha gente un ánimo sórdido con respecto a los nicaragüenses que me tiene avergonzado, sinceramente, porque el asunto no era de tanta resonancia. Si hubieran leído la circular, se habrían dado cuenta de un detalle, que también una pregunta tramposa que te hizo la periodista, porque la periodista que te hizo la entrevista es tramposa, y lo digo y no me acuerdo el nombre, pero es una tramposa. María Auxiliadora, había sido alumna mía. Bueno, te hizo la pregunta y te hizo dar una respuesta que obviamente yo no habría dado por esta razón, porque yo sí leí la fecha de la circular y recordaba la fecha en que se salió Luis Guillermo, y entonces le da pábulo a la idea. Vea qué idea más estúpida de muchacha. Y se lo digo así porque me dio mucha cólera. Que crea que nosotros los lectores somos idiotas. Que eso era una cortina de humo que la ministra había lanzado para ocultar detrás de ella la salida de Guillermo. Eso me lo hizo otra periodista. No fue esa. No, fue otra periodista esa. el viernes en la noche. A propósito de eso pero, que estás pero qué diciendo. fregado, porque Que era una cortina de humo para tapar el escándalo de la ONU. Sí. Y bueno, puede ser, pero no puede ser. Puede ser, Oíme, no sé. Yo le habría dicho, no puede ser porque habría inventado la máquina del tiempo. Ese comentario que hiciste vos Sí, eso fue otra periodista. me llevó a la respuesta tan torpe por elemental de Luis Guillermo, que dijo que los diputados y el resto de la gente no se debían meter en asuntos de política exterior, que deberían dedicarse. ¿Cómo es eso? Bueno, yo no sé, así lo digo. Sabrá lo que es política exterior, por amor de Dios. Pero eso fue en relación a lo de la ONU. Sí. Claro, a eso me refiero. Me parece que lo que es la política exterior del Estado, estamos claros que la dirige el La presidente. dirige, pero no quiere decir que no La puedan dirige el opinar. presidente y el canciller, y son responsables, y las decisiones que toman nadie las puede discutir. Caso, Óscar Arias establece relaciones con China Sí. comunista, se armó un alboroto y nada pasó. Sí, hasta ahí. claro. Y la declaración de Cambió guerra a Irak La declaración de guerra de Abel Pacheco, Sí. Sí. hasta que la Corte lo rectificó. Sí. El cambio de la embajada de Jerusalén de Óscar también. Fueron cosas que son de política exterior y nadie las puede cuestionar. No, Pero- cuestionar no, pero sí puedes opinar y Pero criticar. sí se ¿por qué no? puede analizar y Claro. criticar. Y el Congreso
perfectamente puede analizar eso. No, Yo no, me eso- acuerdo si eso pasa en todas partes. nosotros no tenemos creo que no tenemos, ahorita tengo la duda en este momento, una comisión legislativa de asuntos exteriores, No. como tienen otros congresos. No, no. Pero lo que pasa es que habría que ver qué poderes tiene, porque ahora estamos, por ejemplo, en el Reino Unido, ahora hace poco se estaba ventilando el informe sobre la entrada de Reino Unido en Irak. Ujú. Y se revela que fue toda base de mentiras, ¿verdad? Ah, sí, pues, Bueno, sí, pero ahí claro, lo sí, discuten en el Parlamento. Lo Sí, que así puedes es. decir que, ¿cómo se llamaba? Tony Blair era un mentiroso, igual que... Sí, Ah, claro, yo creo que claro. sí, yo personalmente creo que a Tony Blair lo embarcó. Por adoración. No, porque le daba hechos consumados como efectivos. Es Sí, como, bueno, sí. hace poquito leí un artículo. Pero- No, eso es cierto. Sí, sí, claro. Está establecido que las relaciones exteriores dependen del Poder Ejecutivo y punto. Sí, sí, claro, sí. que se puedan discutir, Comentar, analizar, todo eso es válido. vilipendiar, eso Claro, se puede. es válido. Y claro, Estamos totalmente. en un país Claro, ahí. democrático. Hasta el modo de caminar del presidente se critica, no se va a criticar eso. Sí, claro. Pero es que... Hasta las libras que ha ganado se critican. No, lo que a mí ya me... no le queda la ropa. Lo que a mí me ha dejado un mal sabor es la reacción de mucha gente en las redes, ¿no? Es que ha habido xenofobia, que es otra cosa. ¿Qué barbaridad? Claro, bien, claro. Porque bueno, alguien decía, bueno, es que ¿por qué? Porque hay un grupo grande de chiquitos nicaragüenses en un grupo. Bueno, si en un grupo hubiera 5 niños que son los quíntuples hijos de un guatemalteco, en 4º grado, por ejemplo, a mí no me parecería indelicado que una deferencia se tuviera con ellos, ¿verdad? Y no tendría que dar. Sí, claro. Los chiquitos de las escuelas estas privadas que son, digamos, que tienen pensum extranjero, como Lincoln, y cantan los himnos nacionales. Sí, sí, la de los países. marsellesa, en el Franco. Exacto, en el Franco Sí, la sí, marsellesa, ¿verdad? Claro. Y se la aprenden bien. Sí. Sí, claro. La pronuncian bien. Es que salen hablando muy bien francés. Yo con el día que le pregunté a mi nieto, que no está en el Franco, que si él se sabía el himno de Francia, y estaba en el baño, estaba en un baño de un restaurante, y entonces me dijo desde adentro, sí, y le digo, ¿cómo es? Empieza, oui, 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 oui. Tarareando. Sí, pero en fin, esas cosas uno se las... Yo no sé. Pero fíjate, yo viví, ¿qué? 13 años en El Salvador. Y el 15 de septiembre, y estaba en un organismo centroamericano, pero todas las conmemoraciones y todo era el himno de El Salvador, el país. Nosotros en la ODECA entonábamos los 5 himnos, 6 como el de Panamá que se estaba incorporando, pero en general en los colegios y todo era El Salvador, ese era su país, ¿verdad? No, pero eso Nadie se extrañaba de eso. Ni... a mí me parece que lo que se debe poner de relieve es que sobre cualquier niño escolar de Costa Rica tiene que haber, en primer lugar, un aprendizaje muy importante de la Claro. cultura nuestra local, Claro. Por supuesto. junto con valores que uno quiere estimular paralelos. Si son centroamericanos, entonces estimulamos eso. Si son latinoamericanos, estimulamos más para abajo. Sí. Pero el núcleo fundamental, porque si fallamos a veces en la educación de los valores nacionales propios, tampoco podemos potenciar los otros, ese es el problema. Sí, claro. La ministra dio unas declaraciones hoy, una explicación muy, muy razonable No y la muy vi. racional. Ella dice que fue este inspector general el que les dijo que cantaran a los nicaragüenses que cantaran el himno, que por escrito lo puso mal, según ella. Dice, en primer lugar, él debió haber consultado y en segundo lugar, haber revisado el texto. Pero fue muy clara, es decir, que era un excelente funcionario, que ella no, por un error de esa naturaleza no iba a actuar así drásticamente en contra de él. Ese- Pero hay un fulano que
bueno, en todas esas discusiones hay un amigo guanacasteco que puso una nota donde dice, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando nos saquen otra vez a cuento que el 72%, yo no sé dónde sacó la cifra, de los costarricenses tienen algún ancestro nicaragüense? Bueno, puede ser 30, pero bueno. Sí, claro. Entonces... 62 muy alto. No, pero hay que por ejemplo, el caso de mis hijas, yo no creo, no sé que lo tenga, pero en el caso de mis hijas sí lo tienen. Pues yo tengo 2 tíos casados con nicas, en total 11 primos nicas. Bueno, tico nicaragüenses. Pero entonces, Sí, la sí. respuesta que le dio a alguien es, mi abuela por parte de madre era nicaragüense, pero el resto soy piso de tierra. ¿Qué diablo me está diciendo con eso? Sí, Era de sí, Masaya. Sí, sí. Ahí sí que me dejó descompuesto. Ahora, si vos analizás la composición de la sociedad costarricense, antes la influencia más fuerte es colombiana. Casi todas las familias tienen hay un muchos, ancestro sí, colombiano. claro, yo también. Porque, Es raro. bueno, porque era obvio, es decir, 3 de mis abuelos paternos. no existía Panamá, la frontera era Costa Rica, Colombia. Sí. Y como allá eran tan drásticos en materia política, cada vez que ganaba el Partido Liberal huían los conservadores y se venían para acá. Aquí todos los Pradilla, todos esos son. Claro. Y cuando ganaban los Los conservadores, venían los liberales para acá. se venían los liberales. Así fue mi abuelo. Sí, sí, así es. No, por ese lado, entre nosotros, yo mi infancia la viví consciente de que el exiliado era un ente superabundante. La casa donde mi abuela la visitaban dominicanos, nicaragüenses sobraban a la abuela, Sí, claro, claro. y guatemaltecos. Era como una constante que de las visitas importantes que llegaban, entre ellas estaban había un dominicano que para nosotros era espectacularmente bueno, porque siempre que llegaba con una bolsa de tosteles para nosotros. Claro. Pero esas cosas, para uno son familiares, hasta el punto de que, y así era, y uno acaba bendiciéndose de que por el lado nuestro, pues la cosa no era tan abundante, no se iban tantos. Así es. Bueno. Pero bueno, lo feo es cuando empieza uno a encontrarse con expresiones Sí, grotesca. poco ¿verdad? cuidadas Ya, de la sí. gente. Sí, Y sí. uno dice, bueno, El chauvinismo que llamas tú. chauvinismo, xenofobia. Yo les propuse que como algunos se ofendieron porque se dijo que era xenofobia, que le pusiéramos xenotirria. Ah, bueno. Hacerlo en mitad griego, mitad tico. Ay, Sí, claro. Pero esas cosas. Pero habrá que ver. Yo creo que ya Hubo se- unas declaraciones hoy de Otón Solís en ese mismo cuestión de Amelia, donde habló la ministra. Ah, Muy certera. Otón dice qué bueno que los niños nicaragüenses, que no muchos se les permita, al fin y al cabo vivimos en un país democrático, pero no sustituyendo los valores No, claro, ese es nacionales. el punto. Sí, Sí, eso claro. que dijiste tú exactamente lo planteó Sí, sí. él. Muy bien. Es que el himno, vamos a ver, si a mí me dijeran que el himno de Nicaragua es uno nuevo, puesto por los sandinistas, claro. entonces ya se me pararía el pelo. Porque en Alemania la llegada de Hitler cambió todos los símbolos nacionales. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ahí no. Bueno, en una época se cantaba solo el himno al 19 de julio, en la época de la Revolución Sandinista. Bueno, sí, eso es. Ahora ya no. Eso no, Sí, no, claro. no. Pero yo contaba por ahí una historia que conocí de boca de alguien de la Cancillería. Cuando Óscar Arias estaba en el primer gobierno de Óscar Arias, vino en una visita de esas oficiales, porque no se nota porque el país es muy poco importante, la primera ministra de Malta.
Malta, la República de Malta. Sí, sí, la sí, isla claro. Hay esta. que buscarla con lupa. Sí, sí, aquí, sí, aquí sí. en el Mediterráneo hay que, si uno sube A mí demasiado. me habían nada- condecorado con la Orden de Malta. no, pero eso no es. No, No, yo sé que es otra cosa. Yo sé que eso es una orden de tipo religioso diferente. Porque existe una orden religiosa y militar Sí, de Malta. de Malta. Don ¿sí? Emilio Cruz es el principal comandante. representante de eso, es como el embajador. Sí, sí, a ese sí, sí. Pues resulta que vino la señora, ella era la líder del Partido Socialista o Laborista de Malta. Más, perdón, esa orden está directamente pegada al Vaticano. Claro, claro. Tienen estatuto territorial autónomo dentro del Vaticano, es lo más divertido, como 70 metros cuadrados. Pues resulta Y el que baño. hay un acto oficial en el cual en alguna parte una plaquita se mostraba con una mención de Malta, la República de Malta. Y entonces vino, si no recuerdo mal, la banda de la Alajuela fue la encargada de ejecutar los himnos. Y por supuesto ejecuta el himno de Costa Rica, que se lo sabían. Roberto Fernández me decía cuando veía, decía, esa es la orden de la leche malteada. Me decía. Pero ahora viene el La dejé momento de de usar. ejecutar el himno de Malta y la señora se emberrinchó, pero fue serio, porque le estaba tocando el himno de la Orden de Malta. Claro, claro. ¿Quién sabe quién se encontró una partitura vieja ahí en... Una confusión, claro, total. Una confusión válida. Sí, Por sí, supuesto. sí, claro, claro. A mí a lo mejor yo lo habría hecho. Sí, sí, claro. Era perfectamente válida. Habría perdido mi tiempo aprendiendo el himno de la Orden de Malta. Tenemos que aterrizar. Este señor está levantando la mano Gaudemus como la Führer Papa. Merkel. Debe-